Shabbat Shalom. Bueno, hermanos, hoy vamos a ubicarnos en la parashá que se llama Shalach. Se encuentra en el libro de Éxodo, capítulo 13, a partir del versículo 17, ¿cierto? Muy bien. Así se llama, vamos a escribir el nombre. Shalach. Shalach. Algunos pueden decir Beshalach, pero si le da para pronunciarlo puede decir Shalach. Shalach. BS. Shalach. Dice así, empieza esta primera porción que le da el nombre a esta parashá. Y fue en enviar Paró al pueblo, el Elohim, no los condujo camino de tierra de los filisteos, aunque estaba cerca. Porque dijo Elohim, a menos que sea consolado el pueblo, cuando vean guerra, volverían a Egipto. Digo, solamente si el pueblo fuese consolado, si no regresarían a Egipto. Entonces Dios no quiso exponerlos a esa experiencia. Era un pueblo que venía de esclavitud, no se habían adiestrado, no habían hecho combate, no era el tiempo tampoco. Y esto es un primer mensaje que nos deja la parashá. No tienes que salir enseguida a combatir las tinieblas, ¿verdad? O a enfrentarte enseguida tú al pecado, tú a tú, así, ¿verdad? De frente. Simplemente hay tiempo para todo. Hay tiempo para luchar y hay tiempo para evitar la lucha. ¿Ya? Y en este caso, Dios está diciendo, pudiera meterlos por allá y pudiera hacer milagros también, ¿no? Porque pudiera haber Dios enviado ángeles y igual destruir a los filisteos y todo. Sin embargo, iba a mostrarles primero, más que un orgullo nacional de ganarle a los pueblos, Dios les iba a mostrar una señal que los iba a llenar a ellos primero. Shabbat Shalom. ¿Cuál era esa señal? La apertura del Mar Rojo, ¿cierto? Él no los llevó a pelear a un orgullo nacional, a una victoria, sino que los condujo a una conquista interna. ¿Sí me explico? No a una conquista externa de un territorio, porque eso sería de ellos para afuera. Los llevó a que experimentaran una conquista interna. Cuando ellos vieran ese gran milagro que Dios iba a hacer por ellos, la idea era que cada uno tuviese lo que habíamos hablado ayer, la experiencia de la santidad de Dios, lo que hablamos ayer en Romanos. Cada uno debe, y eso lo dice la Haggadah de Pesach, de generación en generación cada uno debe sentirse o debe saberse cómo haber salido de Egipto. Hoy han pasado 3.270 años y un poco más de la salida de Egipto, y eso nosotros no lo podemos ver como que por allá el pueblo de los hebreos de allá hace 3.270 años, 3.286 años, no lo podemos ver así. Esa es historia patria y es historia nuestra. Cada quien debe sentirse, experimentar en ese momento, y eso lo vamos a ver diariamente. ¿Por qué? Porque fíjense ustedes que ya Egipto en el pasado fue un país específico, un territorio delimitado, pero resulta que ahora Egipto es el mundo, y cada día el Señor va librando una batalla, ¿verdad? Y nos va librando de la esclavitud. Porque la esclavitud de la que estamos hablando ahora ya no es del yugo literal sobre el cuello, ¿cierto? Ni del látigo literal que te sacaba sangre en la espalda, sino que nos está librando de la esclavitud de la concupiscencia. Y como hemos venido viendo en Romanos, son muchísimas las concupiscencias humanas y los vicios de la carne. Y Dios está haciendo un trabajo meticuloso de restauración para librarnos a nosotros. Muy bien, eso en esa primera parte, ¿verdad? Ahí dice que Moisés tomó los huesos de Yosef, ¿cierto? Que les había dicho que Dios los iba a visitar, y Hashem iba delante de ellos con una columna de nube y con una columna de fuego.
y ahí estaba delante del pueblo, ¿no? El capítulo 14 ya nos marca la pauta para la enseñanza de hoy, que hoy vamos a hablar un poquito con énfasis sobre las murmuraciones, ¿ya? Aprender a hablar sobre ese tema, porque es lo primero que ocurre aquí, ¿verdad? El pueblo enseguida comenzó a murmurar. Lo que primero podemos aprender de este relato del capítulo 14 es el origen de la murmuración. La murmuración va a empezar cuando tú ves las cosas siempre humanamente, carnalmente. ¿Qué evento está aquí descrito en el capítulo 14? Que estaban en la orilla del mar, acá estaba el desierto, por acá venían los egipcios, estaban técnicamente atrapados. Ya, vamos a leerlo. Habló Hashem a Moshe diciendo: habla a los hijos de Israel que vuelvan y acampen delante de Pi-hahirot, entre Migdol y entre el mar, delante de Baal-Zephon, al frente acamparán junto al mar. Y dirá Faraón, dos puntos: los hijos de Israel están en aprietos en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo haré pulso, otra vez insisto, y yo haré pulso con el corazón del Faraón, o sea que lo va a desafiar otra vez más, y él los perseguirá, y yo seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Hashem. E hicieron así. Piensen ustedes que ellos en este momento van con una expectativa, ¿verdad? Y esto es impresionante porque también lo hablamos ayer. Cuando tú obedezcas una orden divina, tienes que quitarte de la cabeza que las cosas se van a dar según tu expectativa. Ah, yo hice este bien, me va a ir bien. O yo hice esto y va a salir esto. Porque eso es lo que viven hablando a veces. Yo me acuerdo que hace un tiempo atrás salió alguien que venía diciendo ¿por qué son prosperados los judíos? Y resulta que entonces decía que era por los mandamientos. Entonces habían tomado la Torah como si fuese una bitácora o una ruta, una hoja de ruta para llegar a la prosperidad, a lo fijo. Entonces era otro perfil de la prosperidad, revestido, disfrazado de mandamientos, pero en últimas había sembrado en un interés. Y lo que estamos viendo, repito, es que tú tienes que hacer sin interés. Tienes que hacer porque Dios lo dijo, aunque no entiendas el porqué dentro de tu lógica. ¿Y qué es lo que está pasando aquí? Ellos hicieron así como Dios les dijo, pero apenas vieron un resultado como que adverso, como que no era la expectativa, enseguida vino la murmuración. ¿Te das cuenta? Entonces estamos viendo, por un lado, el origen, que sería, vamos a anotarlo aquí, el origen de la murmuración. Origen de la murmuración está en el apresuramiento o visión humana de los hechos, o visión humana de los hechos. Y aquí estamos viendo otra parte que es la diferencia de expectativas. Diferencia de expectativas. Sale a flote en el fondo lo que había, es decir, el interés. ¿Cierto? Y aquí dice, vamos a seguir leyendo, en el 5: y le fue contado al rey de Egipto que había huido el pueblo. Y se transformó el corazón del faraón y el de sus siervos. O sea, se transformó, dice allí, a Yahfej. Se cambió y se puso lo contrario hacia el pueblo. Y dijo: ¿qué es esto que hicimos? Que enviamos a Israel de nuestra servidumbre. Y agarró su carroza y su pueblo tomó con él. Y tomó 600 carrozas escogidas y toda carroza de Mizraim, ¿cierto?
con sus respectivos jinetes o conductores. Faraón, rey de Egipto, ¿cierto? Y persiguió detrás de los hijos de Israel, y los hijos de Israel salían con mano alzada. Eso es un modismo. Mano alzada significa que salieron de manera pública. Todo el mundo los estaba viendo. ¿Qué dice con mano poderosa? No, Yad Ramá. Yad Ramá significa mano levantada. Mano levantada. Yad Ramá. Mano en alto. ¿Ya? Como diciendo, hey, aquí estamos, vamos saliendo, mírenos. ¿Ya? No es mano poderosa, es Yad Ramá. Ellos salieron con Yad Ramá, es decir, públicamente. Públicamente. Todo el mundo se estaba dando cuenta de eso. Acuérdense que esta expresión Yad Ramá aparece cuando el pecado de Zimri y Cosbi, ¿verdad?, que son atravesados por Pinjas, dice que estaba pecando ahí en el tabernáculo con la mano levantada, Yad Ramá, es decir, a la vista de todo el mundo. Un modismo. Y persiguieron a los egipcios detrás de ellos y los alcanzaron acampando junto al mar, ¿verdad? Todo caballo, carroza del faraón y sus jinetes y su ejército, junto a Pi Hahirot, delante de Baal-Zephón. Estaban allí en la angustia, ¿verdad? Y Faraón acercó, ¿ya? Y enseguida, ¿qué dice? Y levantaron los hijos de Israel sus ojos, y aquí Egipto estaba viajando detrás de ellos, y tuvieron mucho miedo. Vayiro'u meod. Y clamaron los hijos de Israel a Hashem. Fíjense que este clamor no es un clamor de salvación, no es un clamor de ayuda, de protégenos. Alzaron su voz y gritaron, dice, Vayitzaku. Vayitzaku significa y gritaron. Y gritaron, Vayitzaku. ¿Y qué fue lo que dijeron? Como una grosería, vamos a decirlo así. Una antipatía de lo que dijeron. ¿Qué dijeron? Dijeron a Moshe, ¿qué dicen? No había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto, porque ¿por qué lo has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? Sigue. ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Que mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Imagínate tú. O sea que esta respuesta de ellos, en primer lugar, es una ingratitud, ¿cierto? Una ingratitud apresurada, mal fundamentada, porque no les ha pasado nada. Y vamos a lo que habíamos hablado ahorita. Los hechos. ¿Ha pasado algo ahí? No les ha pasado nada. No se les ha tocado ni un cabello. Y ya están diciendo, es que mejor no nos hubiera sacado, es que acaso allá no habían sepulcros, que mejor hubiéramos servido a los egipcios. Entonces fíjate tú qué ironía esta respuesta, pues están diciendo, mejor vivo esclavo que libre muerto. Básicamente, ¿no? Vivo esclavo que libre muerto. Ninguna dependencia de Dios, porque acabando de ver las 10 señales, prodigios, maravillas que Dios hizo en Egipto, de cómo lo salvó y cómo lo sacó, ahora en esta situación prácticamente se dan cuenta que no hay un campo en Dios para nada. Parecía que fuera Moisés quien estuviera haciendo cosas. Sí, y aquí el asunto de fondo, repito, es la ingratitud. ¿Ya? La ingratitud es otra fuente de las murmuraciones. Ingratitud. Fíjate tú que quizás en respuesta a esto existe en la Haggadah de Pesach un hermoso himno que se llama Dayenu. ¿Sí se acuerdan? Sí lo hemos cantado a veces. Dayenu. Dice, si Él nos hubiera sacado de Egipto y no nos hubiese hecho atravesar el mar, nos habría sido suficiente. Pero nos sacó por el mar. Si Él nos hubiera hecho atravesar el mar y no hubiese matado a los egipcios, habría sido suficiente. Sin embargo, los mató. Y así va sucesivo. Luego dice, si Él nos hubiera llevado ante el monte Sinai y no nos hubiese dado la Torá, habría sido suficiente. Pero nos dio la Torá.
Y si nos hubiera dado la Torah y no nos hubiera metido en la tierra de Israel, habría sido suficiente. Sin embargo, nos metió en la tierra de Israel. ¿Ya? Es una especie de respuesta a estas muestras de ingratitud, ¿cierto? Entonces fíjense los puntos: apresuramiento o visión humana de los hechos, ¿ya? Eso produce miedo, obvio, ¿no? Cada quien tiene su propio rango de miedo. Entonces, si tú te pones a ver las cosas individualmente bajo lo que a ti te produce miedo, ya estás exponiéndote al segundo punto, que es la diferencia de expectativas. Que yo no pensé que esto era así, ¿ya? Yo pensé que el camino del Señor era de rosas, que esto iba a ser bendición, pero es que ahora me han venido como que más problemas y más complicaciones, ¿verdad? Llega al tercer punto: la ingratitud. Entonces tú comienzas a comparar los beneficios que tenías en el mundo siendo esclavo con aparentemente las pérdidas que estás teniendo por estar con Dios. Qué razonamiento tan extraño, ¿verdad? No se puede comparar. Por eso que decía el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 4, vamos a buscarlo al final, lo creo que es el versículo 24, antes de llegar al 5. Los dos últimos versículos antes del 5, en 2 Corintios capítulo 4. Vamos a leerlo. Al final, los últimos dos versículos del 4. Porque esta leve tribulación Sí. momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Y las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Perfecto. Fíjate tú, no mirando nosotros las cosas que se ven según la carne, según la percepción humana, sino las que no se ven. Porque las cosas que se ven al fin y al cabo son temporales. Piensen ustedes que esa es la respuesta que Dios le va a dar a ellos después. Dice: oye, estos egipcios que viste hoy no los vas a ver más. O sea que es temporal. ¿Ya? Pero es un error que comiences a comparar las ganancias que tenías en el mundo. Es que antes sí me invitaban, antes yo tenía vida social. Ahora no, ahora voy de mi casa a la comunidad a la casa. ¿Ya? Así dice la gente a veces, ¿no? Ay, pero ya antes yo iba, me invitaban, pero ya ahora no. Claro, eso es una buena señal. ¿Ya? Porque dijo Mashiach, ¿verdad? El mundo os aborrecerá. Si el mundo no te aborrece, pues preocúpate. De pronto estás todavía oliendo mucho a mundo, o no has sido muy claro en presentarte, o quizás en el fondo te estás avergonzando de los vituperios del Mesías, Mashiach, que en parte es lo que hay de fondo aquí, porque en cierto modo si lo ven, es como si ellos se estuvieran avergonzando de ser pueblo de ese Dios, porque ya se están viendo que van a morir y dicen: hombre, pero si vamos a ser el pueblo de este Dios que nos va a dejar morir aquí, mejor somos esclavos de los egipcios. ¿Ya? Entonces en el fondo hay el no querer llevar los vituperios del Mesías, el no estar asociado como con perder, porque entonces este mundo todo te lo lleva, en última instancia es ganar o perder, o eres un ganador o eres un perdedor, y entonces nadie, humanamente hablando, quiere sentirse perdedor. ¿Ya? Pues resulta que el Mesías lo dijo: ¿de qué servirá al hombre que gane toda la riqueza y todos los bienes y perdiere la vida eterna? Entonces lo que es ganancia en este mundo es pérdida con respecto al mundo venidero. ¿Sí ves? Por eso dijo el Mesías que si quiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Y todo aquel que quiera ganar su vida la perderá. Y el que la pierda por causa de mí la hallará. ¿Sí ves cómo funciona? Entonces el mensaje del Mesías va en contracorriente a lo que el mundo te trata de meter hasta por la propaganda por todos lados. Tienes que ganar, tú eres un ganador, tú eres un vencedor. Y inclusive ese mensaje se ha metido mucho en la predicación.
tú eres el príncipe, el hijo de la princesa, la hija del rey, y como que tienes que estar siempre en cuna de oro o siempre arriba y todo esto, ¿verdad? Y no se han dado cuenta en el fondo en qué consiste la bendición. Basta recordarlo, ser bendición, como le dijo Dios a Abraham, serás bendición significa que a través de él se iba a injertar la gente, o de la misma manera que él iba a ser injertada la gente, ¿verdad? Sencillo. Entonces ser bendecido hoy está asociado a tener a veces, como lo han criticado, ¿verdad?, la tica, o ahora está de moda esto de que las mujeres se ponen súper espampanantes y ponen bendecida. No sé qué querrán decir con eso, ¿verdad? Y entonces se ponen así como si fueran vendiéndose modelos en venta y ponen bendecida. Eso no tiene nada que ver. ¿Ah? De alguna manera somos una contracultura para la cultura del mundo. Total, en contra. Por eso te digo, el que quiera ganar su vida aquí, la pierde en el mundo venidero. Sencillo. Aquí ellos, los hijos de Israel, estaban queriendo salvar su vida. ¿Sí o no? No, mejor vivo, pero en Egipto, aunque sea esclavo. Pero no se querían morir. ¿Y cuál es el problema? Si los mataban, ahí los mataban, felices. ¿Sí o no? ¿Ah? Ojo, fíjate tú, ¿cuál fue la respuesta de los amigos de Daniel? Ah, que lo vamos a echar en el fuego. Bueno, Dios, nuestro Dios, es poderoso para librarnos del fuego y de tu mano. Pero si no lo hace, gloria a Dios, morimos felices. Moriremos, punto. Y ya, pero no nos vamos a doblegar. Fíjate tú, impresionante, ¿eh? Esa debe ser la respuesta de cualquiera de nosotros. Ah, que vas a perder el mundo, vas a perder la vida, vas a perder esto por causa del Mesías. Perfecto, bienvenido sea. Ya. Pero que te vas a poner ahí es donde surge entonces la murmuración. Porque en el fondo no quieres perder. Hermano, eso me acuerdo.